Libro de Jacer, capítulo 10. Genealogías más recientes, y Peleg el hijo de Geber murió en esos días, en el año 48 de la vida de Abraham hijo de Taré, y todos los días de Peleg fueron 239 años. Y cuando Yahweh dispersó a los hijos de los hombres a causa de su pecado en la torre, he aquí que se dispersaron en muchas divisiones, y todos los hijos de los hombres fueron dispersos a las 4 esquinas del mundo. Y todas las familias fueron cada una de acuerdo a su lenguaje, su tierra o su ciudad. Y los hijos de los hombres edificaron muchas ciudades de acuerdo a sus familias, en todos los lugares a donde fueron, y por toda la tierra donde Yahweh los dispersó. Y algunos de ellos edificaron ciudades en lugares de donde fueron extirpados después. Y ellos llamaron a esas ciudades como sus propios nombres, o el nombre de sus hijos, u ocurrencias particulares. Y los hijos de Jafet el hijo de Noé fueron y edificaron ciudades para ellos en los lugares a donde fueron dispersados, y ellos llamaron esas ciudades como sus nombres, y los hijos de Jafet fueron divididos en la faz de la tierra en muchas divisiones y lenguajes. Y estos son los hijos de Jafet de acuerdo a sus familias: Gomer, Magog, Medai, Javán, Jubel, Mesec y Tiras. Esos fueron los hijos de Jafet de acuerdo a sus generaciones. Y los hijos de Gomer, de acuerdo a sus ciudades, fueron los Francum, quienes viven en la tierra de Franza, junto al río Franza, junto al río Sena. Y los hijos de Refat son los Bartonim, quienes viven en la tierra de Bartounia junto al río Leda, cual verte sus aguas en el gran río Gijón, esto es, Ousienes. Y los hijos de Togarma son 10 familias, y estos son sus nombres: Busar, Parsunac, Balgar, Elicanum, Rakbib, Tarki, Bib, Sebuc, Ongalan, Tilmas. Todos ellos se difundieron y descansaron en el norte y se edificaron ciudades. Y ellos llamaron sus ciudades como sus propios nombres. Estos son aquellos que habitan junto a los ríos Jitla e Italac hasta este día. Pero las familias de Angoli, Balgar y Parsunac, ellos viven junto al gran río Dubni, y el nombre de sus ciudades son también de acuerdo a sus nombres. Y los hijos de Javán son los Yavanim, que viven en la tierra de Macdonia, y los hijos de Medallares son los Orelum, que viven en la tierra de Kersen, y los hijos de Tubel son aquellos que viven en la tierra de Tuscana junto al río Pasia. Y los hijos de Mesec son los Sibasni, y los hijos de Tiras son Rusas, Cusni y Ongolis. Todos esos fueron y se edificaron ciudades. Esas son las ciudades que son asequibles por el mar de Yabus, por el río Cura, que desemboca en el río Tragan. Y los hijos de Elisa son los Almanim, y ellos fueron y se edificaron ciudades. Esas son ciudades situadas entre las montañas de Jobis y Batmo, y de ellos fueron los pueblos de Lumbardi que viven opuesto a las montañas de Jobis y Batmo, y ellos conquistaron la tierra de Italia y viven allí hasta este día. Y los hijos de Kittim son los Ronim que viven en el valle de Canopia junto al río Tibreu. Y los hijos de Dudonim son esos que viven en las ciudades de Gijón, en la tierra de Borna. Esas son las familias de los hijos de Jafet de acuerdo a sus ciudades y lenguajes. Cuando fueron dispersos después de la torre. Y los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán de acuerdo a sus generaciones y ciudades. Todos ellos fueron y se edificaron ciudades según encontraron lugares propios para ellas, y llamaron las ciudades de acuerdo a los nombres de sus padres: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Misraim son los Ludim Anamim, Leabim, Natuhim, Patrusim, Caslujim y Caftorim, 7 familias. Todos ellos viven junto al río Sihor, esto es el arroyo de Egipto, y ellos edificaron ciudades y las llamaron como sus propios nombres. Y los hijos de Petrus y Caslog se casaron entre sí, y de ellos salieron los Pelisim, los Asatim, y los Gerarim, los Gitim y los Ecronim, por todo, 5 familias. Ellos también fueron y edificaron ciudades y las llamaron como el nombre de sus padres hasta este día. Y los hijos de Canaán también se edificaron ciudades, y llamaron sus ciudades como sus nombres, 11 ciudades y otras sin número. Y 4 hombres de la familia de Cam fueron a la tierra de la planicie. Estos son los nombres de los 4 hombres: Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Y esos hombres edificaron 4 ciudades en la tierra de la planicie, y ellos llamaron los nombres de las ciudades como sus propios nombres. Y ellos y sus hijos y todo lo que les pertenecía vivieron en esas ciudades, y fueron fructíferos y se multiplicaron grandemente y vivieron en paz. Y Seir el hijo de Ur, hijo de Ibi, hijo de Canaán, fue y encontró un valle opuesto a la montaña de Parán, y él edificó una ciudad allí,
y él y sus 7 hijos y su casa vivieron allí, y él llamó la ciudad cual él edificó Seir, de acuerdo a su nombre, y esa es la tierra de Seir hasta este día. Y esas son las familias de los hijos de Cam, de acuerdo a sus lenguajes y ciudades, cuando ellos fueron dispersos a su país después de la torre. Y algunos de los hijos de Sem hijo de Noé, padre de todos los hijos de Heber, también fueron y edificaron ciudades en los lugares donde fueron dispersos. Y llamaron las ciudades como sus nombres. Y los hijos de Sem fueron Ilem, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, y ellos edificaron ciudades y llamaron las ciudades como sus nombres. Y Asur hijo de Sem y sus hijos y su casa salieron en ese tiempo, un gran cuerpo de ellos, y fueron a una tierra distante que encontraron, y se encontraron con un valle muy extenso en la tierra a donde fueron. Y ellos edificaron 4 ciudades, y ellos las llamaron como sus propios nombres y ocurrencias. Y estos son los nombres de las ciudades que los hijos de Asur edificaron: Nínive, Resen, Calaj y Rehobot, y los hijos de Asur viven allí hasta este día. Y los hijos de Aram también fueron y se edificaron una ciudad, y llamaron el nombre de la ciudad Uz, como su hermano mayor, y ellos viven en ella, esto es en la tierra de Uz hasta este día. Y en el segundo año después de la torre un hombre de la casa de Asur, cuyo nombre era Bele, fue de la tierra de Nínive, para quedarse con su casa donde quiera que encontrara un lugar, y ellos vinieron opuesto a las ciudades de la planicie, contra Sodoma, y ellos vivieron allí. Y el hombre se levantó y edificó una ciudad pequeña, y llamó su nombre Bele, como su nombre, esto es la tierra de Tsoar hasta este día. Y esas son las familias de los hijos de Sem de acuerdo a sus lenguajes y ciudades, después que fueron dispersos sobre la tierra después de la torre. Y todo reino, ciudad y familia de los hijos de Noé se edificaron muchas ciudades después de esto. Y ellos establecieron gobiernos en todas sus ciudades, para ser reguladas por sus órdenes, así hicieron todas las familias de los hijos de Noé para siempre. Capítulo 11. Nemrod se aleja más de Yahweh. Abraham se queda con Noé. Y Nimrod hijo de Cusaún estaba en la tierra de Sinar, y él reinaba sobre ella y vivía allí, y él edificó ciudades en la tierra de Sinar. Y este es el nombre de las 4 ciudades que él edificó. Y él llamó sus nombres como las ocurrencias que le sucedieron a ellos en la edificación de la torre. Y él llamó a la primera Babel, diciendo, porque Yahweh allí confundió el lenguaje de toda la tierra, y el nombre de la segunda él llamó Erech, porque desde allí el Todopoderoso los dispersó. La tercera él llamó Eged, diciendo que hubo una gran batalla en ese lugar, y la cuarta él llamó Calna, porque sus príncipes y hombres poderosos fueron consumidos allí, y ellos irritaron a Yahweh. Ellos se rebelaron y transgredieron contra él. Y cuando Nimrod había edificado esas ciudades en la tierra de Sinar, él puso en ella el remanente de su pueblo, sus príncipes y hombres poderosos que quedaban en el reino. Y Nimrod vivía en Babel, y él allí renovó su reino sobre el resto de sus súbditos, y el reino en seguridad, y los súbditos y príncipes de Nimrod llamaron su nombre Amrafel, diciendo que en la torre, sus príncipes y hombres cayeron por sus medios. A pesar de esto Nimrod no regresó a Yahweh, y él continuó en perversidad y enseñando perversidad a los hijos de los hombres, y Marden su hijo era peor que su padre, y continuó añadiendo a las abominaciones de su padre. Y él causó a los hijos de los hombres pecar. Por lo tanto es dicho, del perverso sale perversidad. Y en ese tiempo hubo guerra entre las familias de los hijos de Cam, mientras ellos vivían en las ciudades que ellos habían edificado. Kedorlaomer, rey de Elam, se fue lejos de las familias de los hijos de Cam, y él peleó con ellos y él los subyugó, y él fue a las 5 ciudades de la planicie y peleó contra ellos, y él las subyugó y ellos estaban bajo su control. Y ellos le sirvieron 12 años y le dieron un impuesto anual. Y en ese tiempo murió Naccor, hijo de Serug, en el año 49 de la vida de Abraham hijo de Taré. Y en el año 50 de la vida de Abraham hijo de Taré, Abraham salió de la casa de Noé, y fue a la casa de su padre. Y Abraham conocía a Yahweh, y él caminaba en sus sendas e instrucciones, y Yahweh el Todopoderoso estaba con él. Y Taré su padre era en esos días todavía el capitán del ejército del rey Nimrod, y aún él seguía a dioses extraños. Y Abraham vino a la casa de su padre y vio 12 dioses, parados allí en sus templos, y la ira de Abraham fue rebullida cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Y Abraham dijo,
como vive Yahweh, estas imágenes no permanecerán en la casa de mi padre, así Yahweh quien me creó me haga a mí si en el tiempo de 3 días yo no las quiebro todas. Y Abraham salió de ellas y su ira quemaba dentro de él. Y Abraham se apresuró y fue de la cámara hacia el patio externo de su padre, y él encontró a su padre sentado en el patio, y todos sus sirvientes con él, y Abraham vino y se sentó delante de él. Y Abraham preguntó a su padre diciendo, Padre, dime dónde está el Todopoderoso que creó la tierra, y todos los hijos de los hombres sobre la tierra, y quien nos creó a ti y a mí. Y Taré respondió a su hijo Abraham y dijo, He aquí, esos que nos crearon a nosotros están todos con nosotros en la casa. Y Abraham dijo a su padre, Mi señor, muéstramelos por favor, y Taré trajo a Abraham a la cámara del patio interior, y Abraham vio. Y he aquí, la cámara completa estaba llena de dioses de madera y piedra, 12 grandes imágenes y otras menores sin número. Y Taré dijo a su hijo, He aquí, estos son ellos los que crearon todo lo que ves sobre la tierra, y quienes me crearon a mí, a ti, y a toda la humanidad. Y Taré se inclinó a sus dioses, y él después salió de ellos, y Abraham, su hijo, salió con él. Y cuando Abraham había salido de ellos, él fue a su madre y se sentó delante de ella, y él dijo a su madre, He aquí, mi padre me ha mostrado los que hicieron el cielo y la tierra, y a todos los hijos de los hombres. Y ahora, por lo tanto, corre y ve por un cabrito del rebaño, y hazlo de carne gustosa. Para que yo los pueda traer a los dioses de mi padre como ofrenda para que ellos coman, quizás por esto yo sea aceptado a ellos. Y su madre lo hizo así, y ella fue por un cabrito, e hizo carne gustosa de él, y lo trajo a Abraham, y Abraham tomó la carne gustosa de su madre y lo trajo delante de los dioses de su padre, y él se aproximó a ellos para que pudieran comer, y Taré su padre no sabía de ello. Y Abraham vio en el día que él estaba sentado entre ellos que ellos no tenían voz, ni oído, ni movimiento, y ni uno de ellos podía alargar su mano para comer. Y Abraham se burló de ellos y dijo, Seguramente la carne gustosa que yo he preparado no les ha complacido, o quizás era muy poco para ellos, y por esa razón no quisieron comer, por lo tanto, mañana yo prepararé carne gustosa fresca, mejor y más abundante que esta, para yo poder ver los resultados. Y fue el próximo día que Abraham dirigió a su madre referente a la carne gustosa, y su madre se levantó y fue por 3 cabritos del rebaño, y ella hizo una excelente carne gustosa, tal que su hijo estaba complacido. Y ella se la dio a su hijo Abraham, y Taré su padre no supo de esto. Y Abraham tomó la carne gustosa de su madre, y la trajo delante de los dioses de su padre dentro de la cámara, y él se aproximó a ellos para que pudieran comer. Y él la puso delante de ellos, y Abraham se sentó delante de ellos todo el día, pensando que quizás ellos comerían. Y Abraham los miraba, y he aquí ellos no tenían voz, ni oído, ni uno de ellos extendió la mano hacia la carne para poder comer. Y en el anochecer de ese día en la casa Abraham estaba ceñido con el espíritu del Todopoderoso. Y él llamó y dijo, Y ay de mi padre y su generación perversa, cuyos corazones todos están inclinados a la vanidad, que sirven a todos estos ídolos de madera y piedra que no pueden comer, ni oler, ni oír, ni hablar, que tienen boca sin habla, ojos sin vista, oídos sin oír, manos sin comer, y piernas que no se pueden mover, como ellos son aquellos que los hacen y confían en ellos. Y cuando Abraham vio todas esas cosas su ira fue rebullida contra su padre, y él se apresuró y tomó un hacha en sus manos, y vino a la cámara de los poderosos, y quebró todos los dioses de su padre. Y cuando él había terminado de quebrar las imágenes, él puso el hacha en la mano del gran Dios que estaba allí delante de ellos, y él salió, y Taré su padre vino a casa, porque él había oído a la puerta el sonido de un hacha golpeando, así que Taré vino a la casa para saber lo que era esto. Y Taré, habiendo oído el hacha en la cámara de las imágenes, corrió a la cámara de las imágenes, y él se encontró con Abraham saliendo. Y Taré entró en la cámara y encontró todos los ídolos caídos y quebrados, y el hacha en las manos del más grande, cual no estaba quebrado, y la carne gustosa que Abraham su hijo había hecho aún estaba allí delante de ellos. Cuando Taré vio esto su ira fue grandemente rebullida, y él se apresuró y fue de la cámara a Abraham. Y él encontró a Abraham su hijo aún sentado en la casa, y él le dijo, ¿qué es esta obra que has hecho a mis dioses? Y Abraham respondió a Taré su padre, y él dijo, no así, mi señor,
porque yo traje carne gustosa delante de ellos. Y cuando yo me aproximé a ellos con la carne para que pudieran comer, ellos todos al mismo tiempo extendieron las manos para comer antes que el grande hubo extendido su mano para comer. Y el grande vio las obras que ellos habían hecho delante de él, y su ira fue violentamente rebullida contra todos ellos, y he aquí, el hacha aún está en su mano como puedes ver. Y la ira de Taré fue rebullida contra su hijo Abraham, cuando él habló esto, y Taré dijo a su hijo Abraham en su ira, ¿qué es este cuento que has dicho? Tú me hablas mentiras. ¿Hay en estos dioses espíritu, alma, o poder para hacer todo lo que tú me has dicho? No son ellos madera y piedra, y no los hice yo mismo. ¿Y puedes hablar tales mentiras, diciendo que el grande Dios que estaba con ellos los golpeó? Es que tú pusiste al hacha en sus manos, y después dices que él los golpeó. Y Abraham respondió a su padre y le dijo a él, ¿y cómo puedes tú servir a estos ídolos en los cuales no hay poder para hacer nada? ¿Pueden esos ídolos en los cuales tú confías redimirte? ¿Pueden ellos oír tus oraciones cuando tú clamas a ellos? ¿Pueden ellos librarte de las manos de tus enemigos, o pelearán ellos las batallas por ti contra tus enemigos, que tú has de servir madera y piedra cuales no pueden hablar ni oír? Y ahora, ciertamente no es bueno para ti ni para los hijos de los hombres que están conectados contigo, hacer esas cosas, eres tú tan tonto, o necio o tan falto de entendimiento, que sirves madera y piedra, ¿y lo haces de esta forma? Y olvidarte de Yahweh, el Todopoderoso quien hizo el cielo y la tierra, y quien te creó a ti en la tierra, y por ellos traer gran mal sobre sus almas en este asunto por servir madera y piedra? ¿No pecaron nuestros padres de esta forma en los días antiguos, y Yahweh, el Todopoderoso del universo trajo las aguas de la inundación sobre ellos y destruyó toda la tierra? ¿Y cómo puedes tú continuar haciendo esto y sirviendo dioses de madera y piedra? ¿Que no pueden oír, o hablar, o liberarte a ti de la opresión, y así trayendo la ira del Todopoderoso del universo sobre ti? Y ahora mi padre abstente de esto, y no traigas mal sobre tu alma y las almas de tu casa. Y Abraham se apresuró y saltó de delante de su padre, y tomó el hacha del ídolo más grande de su padre, con el cual Abraham lo quebró y huyó corriendo. Y Taré, viendo todo lo que Abraham había hecho, se apresuró en ir de su casa, y fue al rey, y fue delante de Nimrod y se paró delante de él, y él se inclinó delante del rey, y el rey dijo, ¿qué quieres tú? Y él dijo, yo te suplico mi señor, que me oigas. Ahora, hace 50 años un hijo me fue nacido. Y así ha hecho a mis dioses, y así él ha hablado, y por lo tanto, mi señor y rey, envía por él para que él venga delante de ti, y lo juzgues de acuerdo a la ley, para que él sea liberado de su mal. Y el rey envió 3 hombres de sus sirvientes, y ellos fueron y trajeron a Abraham delante del rey. Y Nimrod y todos sus príncipes y sirvientes estaban sentados delante de él ese día, y Taré también se sentó delante de ellos. Y el rey dijo a Abraham, ¿qué es esto que tú has hecho a tu padre y a sus dioses? Y Abraham respondió al rey con las palabras que él habló a su padre, y él dijo, el grande Dios que estaba con ellos en la casa les hizo a ellos lo que has oído. Y el rey dijo a Abraham, ¿tenían ellos poder para hablar y comer y hacer lo que tú has dicho? Y Abraham respondió al rey diciendo, si no hay poder en ellos, ¿por qué tú los sirves y causas a los hijos de los hombres errar por medio de tus locuras? ¿Te imaginas que ellos te pueden liberar o hacer algo grande o pequeño, que los debas servir, y por qué no has de servir al Todopoderoso de todo el universo, quien te creó a ti y en cuyo poder está el matar o mantener vivos? Oh, necio, simple e ignorante rey, ay de ti para siempre. Yo pensé que tú enseñarías a tus sirvientes la senda recta. Pero tú no has hecho esto, sino has llenado toda la tierra con tus pecados y los pecados de tu pueblo que han seguido tus sendas. ¿No sabes tú, o no has oído, que este mal que tú haces, que nuestros antepasados pecaron en él en los días de la antigüedad, y Yahweh el Todopoderoso trajo las aguas de la inundación sobre ellos y los destruyó a todos, y también destruyó toda la tierra por causa de ellos? Y te levantarás tú y tu pueblo a hacer como tal a sus obras, para aplacar la ira de Yahweh, el Todopoderoso del universo, o traer mal sobre ti y toda la tierra. Ahora, por lo tanto desecha esta obra maldita que tú haces, y sirve al Todopoderoso del universo, puesto que tu alma está en sus manos. Y después irá bien contigo.
Y si tu perverso corazón no escucha a mis palabras para causarte abandonar tus sendas malvadas y a servir al Dios eterno, entonces morirás en vergüenza en los postreros días, tú y tu pueblo, y todos los que están conectados contigo, oyendo tus palabras o caminando en tus sendas malvadas. Y cuando Abraham cesó de hablar delante del rey y príncipes, Abraham levantó sus ojos a los cielos, y él dijo, Yahweh mira a todos los perversos, él los juzgará. Capítulo 12. Terrible experiencia de Abraham en prisión. Y cuando el rey oyó las palabras de Abraham, él ordenó que Abraham fuera puesto en prisión, y Abraham estuvo 10 años en prisión. Y al término de esos días el rey ordenó que todos los reyes, príncipes y gobernadores de diferentes provincias y sabios tenían que venir delante de él, y ellos se sentaron delante de él, y Abraham aún estaba en la casa de reclusión. Y el rey dijo a los príncipes y sabios, ¿han oído ustedes lo que Abraham el hijo de Taré ha hecho a su padre? Así él le ha hecho, y yo ordené que él fuera traído delante de mí y así él ha hablado, su corazón no le produjo recelo, ni tampoco vaciló en mi presencia. Y he aquí él está recluido en la prisión. Por lo tanto, decidan qué juicio es debido a este hombre que injurió al rey, quien habló e hizo todas las cosas que ustedes han oído. Y todos ellos respondieron al rey diciendo, el hombre que injuria al rey tiene que ser colgado de un árbol, pero habiendo hecho todas estas cosas que él dijo, y habiendo despreciado a nuestros dioses, él debe, por lo tanto, ser quemado hasta la muerte, porque esta es la ley en este asunto. Si complace al rey hacer esto, que él ordene a sus sirvientes prender un fuego ambos día y noche en tu horno de ladrillos, y entonces nosotros echaremos a este hombre dentro de él. Y el rey así lo hizo. Él ordenó a sus sirvientes preparar un fuego por 3 días y 3 noches en el horno del rey, que está en Casdim, y el rey ordenó sacar a Abraham de prisión y traerlo afuera para ser quemado. Y todos los sirvientes del rey, príncipes, señores, gobernadores, y jueces, y todos los habitantes de la tierra, alrededor de 900,000 hombres, se pararon opuesto al horno para ver a Abraham. Y todas las mujeres y pequeños se aglomeraron sobre las azoteas y torres para ver lo que sucedía a Abraham, y todos ellos se pararon a la distancia, y no quedó un hombre que no viniera en ese día para contemplar el escenario. Y cuando Abraham fue traído, los magos del rey y los sabios vieron a Abraham, y ellos gritaron al rey, diciendo, Nuestro soberano Señor, ciertamente este es el hombre cual nosotros reconocemos ser el niño en cuyo nacimiento la gran estrella se tragó 4 estrellas, cual nosotros declaramos al rey hace 50 años. Y he aquí su padre también ha transgredido tus mandamientos, y se ha burlado de ti por traer otro niño, cual tú mataste. Y cuando el rey oyó sus palabras, él estaba extremadamente furioso, y ordenó que Taré fuera traído delante de él. Y el rey dijo, ¿has oído tú lo que los magos han hablado? Ahora dime verdad, como hiciste, y si tú hablas verdad serás absuelto. Y viendo que la ira del rey estaba muy rebullida, Taré dijo al rey, mi señor y rey, tú has oído la verdad, y lo que los magos dicen es correcto. Y el rey dijo, ¿cómo puedes hacer tal cosa de transgredir mis órdenes y darme otro niño que tú no engendraste, y tomar el valor por él? Y Taré estaba grandemente aterrorizado en la presencia del rey, y él dijo al rey, fue Harán, mi hijo mayor quien me aconsejó a esto, y Harán tenía en aquellos días que Abraham nació 32 años de edad. Pero Harán no aconsejó a su padre a nada, porque Taré dijo esto al rey para librar su alma del rey, porque él temía grandemente, y el rey dijo a Taré, Harán tu hijo quien te aconsejo a esto morirá por fuego con Abraham. Porque la sentencia de muerte está sobre él por haberse rebelado contra los deseos del rey en hacer esto. Pero Harán en ese tiempo se sintió inclinado a seguir las sendas de Abraham, pero lo mantuvo dentro de él mismo. Y Harán dijo en su corazón, he aquí ahora, el rey ha agarrado a Abraham por causa de esas cosas que Abraham hizo, y vendrá a suceder que si Abraham prevalece sobre el rey, yo lo seguiré a él, pero si el rey prevalece, yo seguiré al rey. Y cuando Taré había hablado esto al rey referente a Harán su hijo, el rey ordenó que Harán fuera prendido con Abraham. Y ellos los trajeron a ambos, Abraham y su hermano Harán, para echarlos al fuego, y todos los habitantes de la tierra y los sirvientes del rey y príncipes y todas las mujeres y los pequeños estaban allí, parados. Y los sirvientes del rey tomaron a Abraham y su hermano, y ellos los desnudaron de sus ropas, excepto por los atuendos interiores que estaban sobre ellos.
Y ellos ataron sus manos y pies con cuerdas de lino, y los sirvientes del rey los alzaron y los echaron al fuego. Y Yahweh amaba a Abraham y tuvo compasión sobre él, y Yahweh descendió y liberó a Abraham del fuego y él no fue quemado. Pero todas las cuerdas con las cuales lo ataron estaban quemadas, mientras Abraham permaneció y caminó por dentro del fuego. Y Harán murió cuando lo echaron al fuego, y él fue quemado hasta las cenizas, porque su corazón no era perfecto con Yahweh, y esos hombres quienes los echaron al fuego, las llamas del fuego se regaron sobre ellos, y ellos fueron quemados, y 12 hombres de ellos murieron. Abram caminó dentro del fuego 3 días y 3 noches, y todos los sirvientes del rey lo vieron caminando en el fuego, y ellos vinieron al rey, diciendo, He aquí, nosotros hemos visto a Abraham caminando dentro del fuego, y aun los atuendos interiores que están sobre él no están quemados, pero la cuerda con la cual estaba atado está quemada. Y cuando el rey oyó sus palabras su corazón desmayó, y él no les quería creer. Así que él mandó otros príncipes fieles para ver el asunto, y ellos fueron y lo vieron y le dijeron al rey, y el rey se levantó para ir a verlo, y él vio a Abraham caminar de aquí para allá dentro del fuego, y él vio el cuerpo de Harán muerto, y el rey se puso grandemente pensativo. Y el rey ordenó que Abraham fuera sacado del fuego, y sus sirvientes se acercaron para sacarlo del fuego pero no pudieron, porque el fuego estaba por todo alrededor y las llamas ascendían hacia ellos del horno. Y los sirvientes del rey huyeron de ello, y el rey los reprendió, diciendo, Háganlo rápido y traigan a Abraham fuera del fuego para que ustedes no mueran. Y los sirvientes del rey de nuevo se acercaron para sacar a Abraham, y las llamas vinieron sobre ellos y quemaron sus rostros, así 8 de ellos murieron. Y cuando el rey vio que sus sirvientes no se podían acercar al fuego a no ser que fueran quemados, el rey llamó a Abraham, oh siervo del Todopoderoso que está en el cielo, sal de entre el fuego y ven aquí a mí. Y Abraham escuchó la voz del rey, y él salió del fuego y vino y se paró delante del rey. Y cuando Abraham salió el rey y sus sirvientes vieron a Abraham viniendo delante del rey, con sus atuendos interiores sobre él, porque no se habían quemado. Pero la cuerda con la cual estaba atado estaba quemada. Y el rey dijo a Abraham, ¿cómo es que no te quemaste en el fuego? Abraham le dijo al rey, el Todopoderoso del cielo y de la tierra en quien yo confío y quien tiene todo bajo su poder, él me libera del fuego en el cual tú me echaste. Y Harán el hermano de Abraham fue quemado hasta las cenizas, y ellos buscaron su cuerpo y lo encontraron consumido, y Harán era de 82 años de edad cuando fue consumido en el fuego de Casdim. Y todos los príncipes y los habitantes de la tierra, viendo que Abraham fue liberado del fuego, ellos vinieron y se inclinaron hacia Abraham. Y Abraham les dijo a ellos, no se inclinen ante mí, inclínense delante del Todopoderoso del mundo quien los hizo. Y sírvanle, y caminen en sus sendas porque Él es quien me libera de este fuego, y es Él quien creó las almas y los espíritus de todos los hombres, y formó al hombre en el vientre de su madre, y lo hizo nacer en este mundo. Y es Él quien liberará a aquellos que confían en Él de todo dolor. Y esta cosa pareció muy maravillosa a los ojos del rey y sus príncipes, que Abraham fuera salvado del fuego y Harán fue quemado, y el rey dio a Abraham muchos regalos y le dio sus 2 sirvientes principales de la casa del rey, el nombre de uno Obenaí, y el nombre del otro era Eliezer. Y todos los reyes y príncipes y sirvientes dieron a Abraham muchos regalos de plata y oro y perlas, y el rey y sus príncipes lo despidieron, y él se fue en paz. Y Abraham salió del rey en paz, y muchos de los sirvientes del rey lo siguieron, y alrededor de 300 hombres se unieron a él. Y Abraham regresó en ese día y fue a la casa de su padre, él y los hombres que le siguieron, y Abraham sirvió a Yahweh su Todopoderoso todos los días de su vida, y él caminó en sus sendas y siguió su ley. Y desde ese día en adelante Abraham inclinó los corazones de los hombres a servir a Yahweh. Y en ese tiempo Naccor y Abraham tomaron para sí esposas, las hijas de su hermano Harán, la esposa de Naccor era Milca y el nombre de la esposa de Abraham era Sarai. Y Sarai la esposa de Abraham era estéril, ella no tuvo hijos en esos días. Y al término de 2 años que Abraham salió del fuego, esto es, el año 52 de su vida, he aquí que el rey Nimrod sentado en Babel sobre su trono, y el rey se durmió y soñó que él estaba con sus tropas y su ejército en un valle opuesto al horno del rey.
Y alzó sus ojos y vio a un hombre en la semejanza de Abraham saliendo del horno, y que él vino y se paró delante del rey con su espada desenfundada, y después saltó hacia el rey con la espada, cuando el rey huyó del hombre, porque él tuvo temor, y mientras estaba corriendo, el hombre tiró un huevo sobre la cabeza del rey, y el huevo se convirtió en un gran río. Y el rey soñó que todas sus tropas se hundieron en el río y murieron, y el rey huyó con 3 hombres que estaban delante de él y él escapó. Y el rey miró a esos hombres y estaban vestidos con ropas principescas como los atuendos de reyes, y tenían la apariencia y majestad de reyes. Y mientras ellos aún estaban corriendo el río se convirtió de nuevo en un huevo delante del rey, y salió del huevo un polluelo de pájaro que vino delante del rey, y voló hacia su cabeza y sacó los ojos del rey. Y el rey estaba irritado con la visión, y él se despertó de su sueño y su espíritu estaba agitado, y él sintió gran terror. Y en la mañana el rey se levantó de su cama en temor, y ordenó a todos los sabios y magos venir delante de él, cuando el rey relató su sueño a ellos. Y un sirviente sabio del rey, cuyo nombre era Anuki, le respondió al rey, diciendo, Este no es otro que el malvado Abraham y su semilla, cuál se levantará contra mi señor y el rey en los días postreros. Y he aquí que el día llegará cuando Abraham y su semilla y los hijos de su casa guerrearán con mi rey, y ellos golpearán todos los ejércitos del rey y sus tropas. Y en cuanto a lo que has dicho referente a 3 hombres cuales viste como a ti mismo, y cuáles escaparon, esto significa que solo tú escaparás con 3 reyes de los reyes de la tierra que estarán contigo en batalla. Y eso que viste del río que se convirtió en un huevo primero, y el polluelo de pájaro sacando tus ojos, esto significa que nada más que la semilla de Abraham cual matará al rey en los días postreros. Este es el sueño de mi rey, y su interpretación, y el sueño es verdadero, y la interpretación que tu sirviente te ha dado es correcta. Ahora por lo tanto mi rey, ciertamente tú sabes que es ahora 52 años desde que tus sabios vieron esto en el nacimiento de Abraham. Y si mi rey sufre que Abraham viva en la tierra, será para el daño de mi señor y rey. Porque todos los días que Abraham viva ni tú ni tu reino serán establecidos, porque esto fue conocido anteriormente en su nacimiento, y por qué no matarlo mi rey, y que su mal sea alejado de ti en días postreros. Y Nimrod escuchó a la voz de Anuki, y él mandó a algunos de sus sirvientes secretamente para prender a Abraham, y traerlo delante del rey para sufrir la muerte. Y Eliezer, el sirviente de Abraham quien el rey le había dado a él, estaba en ese tiempo en la presencia del rey, y él oyó lo que Anuki aconsejó al rey, y lo que el rey dijo para causar la muerte de Abraham. Y Eliezer dijo a Abraham, apúrate, levántate y salva tu alma, para que no mueras por las manos del rey, porque él vio en un sueño referente a ti, y así Anuki lo interpretó, y así también Anuki aconsejó al rey referente a ti. Y Abraham escuchó la voz de Eliezer, y Abraham se apresuró y corrió para seguridad a la casa de Noé y su hijo Sem, y él se escondió allí y encontró un lugar de seguridad. Y los sirvientes del rey vinieron a la casa de Abraham a buscarlo, pero no lo pudieron encontrar, y ellos buscaron por todo el campo y él no fue encontrado, y ellos fueron y buscaron en toda dirección y no lo encontraron. Y cuando los sirvientes del rey no pudieron encontrar a Abraham ellos regresaron al rey. Pero la ira del rey contra Abraham estaba aplacada, y el rey sacó de su mente este asunto referente a Abraham. Y Abraham fue escondido en la casa de Noé por un mes, hasta que el rey había olvidado el asunto, pero Abraham aún temía al rey, y Taré vino a ver a su hijo Abraham secretamente en la casa de Noé, y Taré era muy grande a los ojos del rey. Y Abraham dijo a su padre, ¿no sabes tú que el rey piensa matarme y aniquilar mi nombre de la tierra por el consejo de sus perversos consejeros? Ahora ¿a quién tienes aquí, y qué tienes en esta tierra? Levántate, vamos a irnos juntos a la tierra de Canaán, que podamos ser liberados de su mano, a no ser que tú perezcas también por su mano en los días postreros. ¿Tú no sabes o no has oído que no es por amor que Nimrod da todo su honor, porque es solo por su beneficio que él otorga todo su bien sobre ti? Y si él te hace más grandes cosas que estas, ciertamente esas cosas son solo vanidades del mundo, porque riquezas y abundancia no pueden aprovechar en el día de ira y furia. Ahora, por lo tanto, escucha a mi voz, y vamos a levantarnos e irnos a la tierra de Canaán, fuera del alcance de los daños de Nimrod, y a servir a Yahweh quien te creó a ti en la tierra e irá bien contigo, y tira lejos todas las cosas vanas que tú persigues. Y Abraham cesó de hablar,
cuando Noé y su hijo Sem respondieron a Taré, diciendo, verdadera es la palabra que Abraham ha dicho a ti. Y Taré escuchó a la voz de su hijo Abraham, y Taré hizo todo lo que Abraham dijo, porque esto era de Yahweh, que el rey no causara la muerte de Abraham. Capítulo 13. Abraham deja la ciudad de Ur. Y Taré tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, el hijo de Harán, y Sara y su nuera, la esposa de su hijo Abraham, y todas las almas de su casa y fue con ellos desde Ur Kasdim hasta la tierra de Canaán. Y ellos vinieron hasta la tierra de Harán y permanecieron allí, porque era extremadamente buena para pastar y suficientemente extensa para aquellos que los acompañaban. Y la gente de la tierra de Harán vio que Abraham era bueno y recto con el Todopoderoso y los hombres, y que Yahweh su Todopoderoso estaba con él, y alguna de la gente de la tierra de Canaán vinieron y se unieron a Abraham, y él les enseñó las instrucciones de Yahweh y sus sendas, y esos hombres permanecieron con Abraham y su casa y se adhirieron a él. Y Abraham permaneció en la tierra 3 años, y al término de 3 años Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo a él, yo soy Yahweh quien te sacó de Ur Kasdim, y te liberó de las manos de todos tus enemigos. Y ahora, por lo tanto, tú oirás a mi voz y guardarás mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, entonces yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti. Y yo multiplicaré tu semilla como las estrellas del cielo, y yo mandaré mi bendición sobre todas las obras de tus manos, y a ti no te faltará nada. Levántate ahora, y toma a tu esposa y todo lo que pertenece a ti y ve a la tierra de Canaán, y permanece allí, y allí seré para ti Dios y yo te bendeciré. Y Abraham se levantó y tomó a su esposa y todo lo que pertenecía a él, y él fue a la tierra de Canaán como Yahweh le había dicho. Y Abraham era de 50 años de edad cuando él salió de Harán. Y Abraham vino a la tierra de Canaán y vivió en el medio de la ciudad, y allí plantó su tienda entre los hijos de Canaán, habitantes de la tierra. Y Yahweh se le apareció a Abraham cuando él vino a la tierra de Canaán, y le dijo a él, esta es la tierra que yo te di a ti y a tu semilla después de ti para siempre, y yo haré tu semilla como las estrellas del cielo, y yo daré a tu semilla por herencia todas las tierras que ves. Y Abraham edificó un altar en el lugar donde el Todopoderoso se le había aparecido, y Abraham invocó el nombre de Yahweh. Y en ese tiempo, al término de 3 años de Abraham vivir en la tierra de Canaán. En ese año Noé murió, cual era el año 58 de la vida de Abraham, y todos los años que Noé vivió fueron 950 años y después murió. Y Abraham vivió en la tierra de Canaán, él, su esposa, todo lo que pertenecía a él, y todos los que lo acompañaban, junto con aquellos que se habían unido a él de la gente de la tierra, pero Nacor, el hermano de Abraham, y Taré su padre, y Lot el hijo de Harán, y todo lo perteneciente a ellos vivieron en Harán. En el 5 año de vivir Abraham en la tierra de Canaán la gente de Sodoma y Gomorra y todas las ciudades de la planicie se rebelaron contra el poder de Kedorlaomer, rey de Elam, porque todos los reyes de la planicie habían servido a Kedorlaomer por 12 años. Y le habían dado un impuesto anual, pero en aquellos días, en el año 13, se rebelaron contra él. Y en el 10 año de vivir Abraham en la tierra de Canaán hubo guerra entre Nimrod rey de Sinar y Kedorlaomer rey de Elam, y Nimrod vino a pelear contra Kedorlaomer y a someterlo. Porque Kedorlaomer era en ese tiempo uno de los príncipes de los ejércitos de Nimrod, y cuando toda la gente de la torre fue dispersa y aquellos que quedaron también fueron dispersos sobre la faz de la tierra, Kedorlaomer fue a la tierra de Elam y reinó sobre ella y se rebeló contra su amo. Y en aquellos días cuando Nimrod vio que las ciudades de la planicie se habían rebelado, él vino con arrogancia y furia para hacer la guerra contra Kedorlaomer, y Nimrod reunió a todos sus príncipes y sus súbditos, alrededor de 700,000 hombres, y fue contra Kedorlaomer, y Kedorlaomer salió para encontrarse con él con sus 5,000 hombres, y ellos se prepararon para la batalla en el valle de Babel que está entre Elam y Sinar. Y todos esos reyes pelearon allí, y Nimrod y su gente fueron golpeados delante de la gente de Kedorlaomer, y cayeron de los hombres de Nimrod 600,000 hombres, y Marden el hijo del rey también cayó entre ellos. Y Nimrod huyó y regresó en vergüenza y desgracia a su tierra. Y él estuvo bajo sujeción de Kedorlaomer por mucho tiempo, y Kedorlaomer regresó a su tierra y envió príncipes de su ejército a los reyes que vivían alrededor de él, a Arioch rey de Elazar, Taid el rey de Goim, e hizo un pacto con ellos, y ellos todos eran obedientes a sus mandatos.
Y fue en el año 15 de vivir Abraham en Canaán, que fue el año 70 de la vida de Abraham, y Yahweh se le apareció a Abraham en ese año y le dijo a él: Yo soy Yahweh quien te saco de Ur-Kasdim para darte esta tierra por herencia. Ahora por lo tanto, camina delante de mí y sé perfecto y guarda mis mandamientos, porque a ti y a tu semilla yo daré esta tierra por herencia, desde el río Misraim hasta el gran río Eufrates. Y tú vendrás a tus padres en paz y en buena edad, y la cuarta generación regresará aquí a esta tierra y la heredará para siempre. Y Abraham edificó un altar e invocó el nombre de Yahweh quien se había aparecido a él, y él trajo sacrificio sobre el altar a Yahweh. En ese tiempo Abraham regresó a Harán para ver a su padre y su madre, y la casa de su padre, y Abraham y su esposa y todo lo que pertenecía a él, regresaron a Harán, y Abraham vivió en Harán 5 años. Y mucha de la gente de Harán, como 72 hombres, siguieron a Abraham, y Abraham les enseñó instrucción de Yahweh y sus sendas, y él les enseñó a conocer a Yahweh. Y en esos días Yahweh se le apareció a Abraham en Harán, y él le dijo: He aquí, yo hablé contigo hace 20 años atrás, diciendo: Sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te he mostrado para dártela a ti y a tus hijos, porque allí en esa tierra yo te bendeciré, y te haré una gran nación, y te haré un gran nombre, y en ti las familias de la tierra serán bendecidas. Ahora, por lo tanto, levántate y sal de este lugar, tú, tu esposa y todo lo perteneciente a ti, también todos los nacidos en tu casa y todas las almas que has hecho en Harán, y sácalas de allí contigo. Y levántate para regresar a la tierra de Canaán. Y Abraham se levantó y tomó a su esposa Sarai y todo lo perteneciente a él, y todos los que le habían nacido a él en su casa, y las almas que había hecho en Harán, y ellos salieron para ir a la tierra de Canaán. Y Abraham fue y regresó a la tierra de Canaán de acuerdo a la palabra de Yahweh. Y Lot el hijo de su hermano Aram fue con él, y Abraham era de 75 años de edad cuando él salió de Aram para regresar a la tierra de Canaán. Y él vino a la tierra de Canaán de acuerdo a la palabra de Yahweh a Abraham, y él plantó su tienda y vivió en la planicie de Mamre, y con él estaba Lot el hijo de su hermano, y todo lo perteneciente a él. Y Yahweh de nuevo apareció a Abraham y dijo: A tu semilla yo daré esta tierra, y él allí edificó un altar a Yahweh quien se le había aparecido a él, cual está aún hasta estos días en la planicie de Mamre. Capítulo 14. Ricayón, el primer faraón. En aquellos días había en la tierra de Sinar un hombre sabio que tenía entendimiento en toda sabiduría, y de una apariencia hermosa, pero él era pobre e indigente, su nombre era Ricayón y le era duro mantenerse a sí mismo. Y él resolvió ir a Egipto, a Osgiris el hijo de Anón rey de Egipto, para enseñar al rey sabiduría, porque quizás él encontraría favor a su vista, para levantarlo y darle sostén. Y Ricayón así lo hizo. Y cuando Ricayón vino a Egipto, él le preguntó a los habitantes de Egipto referente al rey, y los habitantes de Egipto le dijeron las costumbres del rey de Egipto, porque era entonces la costumbre del rey de Egipto que él salía de su palacio real y era visto fuera solo un día al año, y después de eso el rey regresaba a su palacio y permanecía allí. Y un día el rey salió y pasó juicio en la tierra, y todos los que tenían pleito vinieron delante del rey ese día para obtener su petición. Y cuando Ricayón oyó de la costumbre del rey y que él no podía venir a la presencia del rey, él sufrió grandemente y estaba muy entristecido. Y en el anochecer Ricayón salió y encontró una casa en ruinas. Anteriormente una casa de hornear en Egipto, y él se quedó allí toda la noche en amargura de alma y punzado con hambre, y el sueño fue removido de sus ojos. Y Ricayón consideró dentro de él que debía él hacer en el pueblo hasta que el rey hiciera su aparición, y cómo se podría mantener a sí mismo allí. Y él se levantó en la mañana y caminó alrededor, y se encontró en su camino con aquellos que vendían vegetales y varias clases de semillas con los cuales suplían a los habitantes. Y Ricayón deseó hacer lo mismo para poder tener su sostén en la ciudad, pero él desconocía las costumbres de la gente, y él era como un hombre ciego entre ellos. Y él fue y obtuvo vegetales para venderlos para su sostén. Y la chusma se reunió alrededor de él y lo ridiculizaron, y cogieron sus vegetales de él y lo dejaron con nada. Y él se levantó con amargura de alma, y fue sollozando a la casa del horno en la cual se había quedado toda la noche anterior, y durmió allí la segunda noche. Y en esa noche él razonó con sí mismo cómo se podía salvar del hambre, y él diseñó un plan en cómo actuar.
Y él se levantó en la mañana y actuó ingeniosamente, y fue y contrató a 30 hombres fuertes de la chusma, llevando sus instrumentos de guerra, él los llevó a la cumbre de un sepulcro de Egipto. Y él los situó allí. Y él les ordenó diciendo, así dice el rey, fortalezcanse y sean hombres valientes, y no permitan que ningún hombre sea sepultado aquí hasta que no sea dado 200 piezas de plata, y entonces puede ser sepultado. Y esos hombres hicieron de acuerdo a la orden de Ricayón a la gente de Egipto por todo ese año. Y en el tiempo de 8 meses Ricayón y sus hombres reunieron grandes riquezas de plata y oro, y Ricayón tomó gran cantidad de caballos y otros animales, y él contrató más hombres, y él les dio caballos y ellos permanecieron con él. Y cuando el año dio vuelta, en el tiempo que el rey salía al pueblo, los habitantes de Egipto se reunieron para hablar con él referente a la obra de Ricayón y sus hombres. Y el rey salió en el día señalado, y todos los egipcios vinieron a él y clamaron a él diciendo, que el rey viva para siempre. ¿Qué es esta cosa que haces a tus sirvientes en el pueblo, de no permitir a un cuerpo muerto ser sepultado hasta que tanta plata y oro sea dado? Fue algo como esto hecho en toda la tierra, desde los días de reyes pasados, sí, aun desde los días de Adán, hasta este día, que los muertos no puedan ser sepultados solo por un precio impuesto. Nosotros sabemos que es una costumbre de reyes tomar un impuesto anual de los vivientes, pero tú no solo haces esto, sino de los muertos tú arrancas un impuesto día a día. Ahora, oh rey, ya nosotros no podemos soportar esto. Porque toda la ciudad está arruinada a causa de esto, y tú no lo sabes. Y cuando el rey oyó todo lo que ellos habían hablado, y su ira se encendió dentro de él por este asunto, porque él no había conocido nada de esto. Y el rey dijo, ¿quién y dónde está el que se atreve a hacer esta cosa perversa en mi tierra sin mi mandato? Severamente ustedes me dirán. Y ellos le dijeron todas las obras de Ricayón y sus hombres, y la furia del rey fue despertada, y él ordenó que Ricayón y sus hombres fueran traídos delante de él. Y Ricayón tomó 1000 niños, hijos e hijas. Y los vistió de seda y brocados, y los puso sobre caballos y los mandó al rey por medio de sus hombres, y él también tomó una gran cantidad de plata y oro y piedras preciosas, y un caballo fuerte y hermoso, como regalo para el rey, con los cuales vino delante del rey y se inclinó a tierra delante de él, y el rey y sus sirvientes y todos los habitantes de Egipto se preguntaron de la obra de Ricayón, y ellos vieron sus riquezas y los regalos que había traído al rey. Y grandemente complació al rey y él se preguntó de ello, y cuando Ricayón se sentó delante de él, el rey le preguntó referente a sus obras, y Ricayón habló todas sus palabras sabiamente delante del rey. Y sus sirvientes y todos los habitantes de Egipto. Y cuando el rey oyó todas las palabras de Ricayón y su sabiduría, Ricayón encontró favor a su vista, y encontró con favor y bondad de todos los sirvientes del rey y todos los habitantes de Egipto, a causa de su sabiduría y excelente oratoria, y desde ese momento ellos lo amaron extremadamente. Y el rey respondió y dijo a Ricayón, tu nombre no será más Ricayón, sino Faraón será tu nombre, puesto que tú arrancaste un impuesto de los muertos, y él llamó su nombre Faraón. Y el rey y sus súbditos amaron a Ricayón por su sabiduría, y ellos consultaron con los habitantes de Egipto para hacerlo prefecto bajo el rey. Y todos los habitantes de Egipto y sus hombres sabios así lo hicieron. Y fue hecho ley en Egipto. Y ellos hicieron a Ricayón Faraón prefecto bajo Osquiris rey de Egipto, y Ricayón Faraón gobernó sobre Egipto, diariamente administrando justicia a toda la ciudad. Pero Osquiris el rey juzgaba al pueblo de la tierra un día en el año, cuando él salía para hacer su aparición. Y Ricayón Faraón astutamente usurpó el gobierno de Egipto, y él arrancaba un impuesto de todos los habitantes de Egipto. Y todos los habitantes de Egipto grandemente amaban a Ricayón Faraón, y ellos hicieron un decreto de llamar a todo rey que reinara sobre ellos y su semilla en Egipto. Faraón. Por lo tanto, todos los reyes que reinaron en Egipto desde ese tiempo en adelante fueron llamados Faraón hasta este día. Capítulo 15. Sarai es tomada por Faraón y un ángel lo golpea. Y en aquellos días hubo una fuerte hambruna en la tierra de Canaán, y los habitantes de la tierra no pudieron permanecer porque la hambruna era muy agravante. Y Abraham y todo lo perteneciente a él se levantaron y descendieron a Egipto a causa de la hambruna, y cuando ellos estaban en el arroyo de Egipto ellos permanecieron allí por algún tiempo para descansar de la fatiga del camino.
Y Abraham y Sarai estaban caminando por el borde del arroyo de Egipto, y Abraham contempló a su esposa Sarai que ella era muy bella. Y Abraham dijo a su esposa Sarai, puesto que el Todopoderoso te ha creado a ti con tan bello semblante, yo tengo temor de los egipcios no sea que ellos me maten y te lleven lejos, porque el temor al Todopoderoso no está en esos lugares. Ciertamente entonces tú harás esto, di que tú eres mi hermana a todos los que te pregunten, para que me vaya bien a mí, y podamos vivir y no seamos puestos a muerte. Y Abraham ordenó lo mismo a aquellos que vinieron con él a Egipto a causa de la hambruna, también a su sobrino Lot lo ordenó diciendo, si los egipcios preguntan referente a Sarai di que es la hermana de Abraham. Y aún, en todas esas órdenes Abraham no puso confianza en ellos, sino que él tomó a Sarai y la puso en un arcón y lo escondió entre sus vasijas, porque Abraham estaba grandemente preocupado por Sarai a causa de la perversidad de los egipcios. Y Abraham y todo lo perteneciente a él se levantaron del arroyo de Egipto y vinieron a Egipto, y ellos apenas habían entrado por las puertas de Egipto cuando los guardias se pararon delante de ellos diciendo, den el diezmo al rey de lo que tienen, entonces pueden entrar al pueblo, y Abraham y aquellos que estaban con él así lo hicieron. Y Abraham con la gente que estaba con él vinieron a Egipto. Y cuando ellos vinieron ellos sacaron el arcón donde Sarai estaba escondida y los egipcios vieron el arcón. Y los sirvientes del rey se acercaron a Abraham diciendo, ¿qué tienes en este arcón que nosotros no hemos visto? Ahora abre el arcón y da diezmo al rey de todo lo que contiene. Y Abraham dijo, este arcón yo no abriré, pero todo lo que ustedes demanden sobre él yo daré. Y los oficiales de Faraón respondieron a Abraham, diciendo, es un arcón de piedras preciosas, danos la 10ª parte de ello. Abraham dijo, todo lo que deseen yo daré, pero no pueden abrir el arcón. Y los oficiales del rey presionaron a Abraham, y ellos alcanzaron el arcón y lo abrieron por la fuerza. Y ellos vieron, y he aquí, una mujer bella estaba en el arcón. Y cuando los oficiales del rey contemplaron a Sarai, fueron golpeados con admiración por su belleza, y todos los príncipes y sirvientes de Faraón se reunieron para ver a Sarai, porque ella era muy bella. Y los oficiales del rey corrieron y dijeron a Faraón todo lo que ellos habían visto, y ellos alabaron a Sarai delante del rey, y Faraón ordenó que se la trajeran, y la mujer vino delante del rey. Y Faraón contempló a Sarai y ella lo complació extremadamente, y él fue golpeado con su belleza, y el rey se regocijó grandemente a causa de ella, e hizo regalos a aquellos que le trajeron las noticias de ella. Y la mujer fue traída entonces a la casa de Faraón, y Abraham sufrió a causa de su esposa, y él oró a Yahweh que la liberara de las manos de Faraón. Y Sarai también oró al mismo tiempo y dijo, oh Yahweh, el Todopoderoso, tú sí le dijiste a mi señor Abraham que se fuera de su tierra y de la casa de su padre a la tierra de Canaán, y tú le prometiste que iría bien con él si él hacía tus mandamientos, ahora contempla, hemos hecho eso que nos has ordenado, y nosotros nos fuimos de nuestra tierra y de nuestras familias, y fuimos a una tierra extraña y a una gente que no habíamos conocido anteriormente. Y nosotros vinimos a esta tierra para evitar la hambruna, y este malvado accidente ha caído sobre mí, ahora, por lo tanto, oh Yahweh Dios, libéranos y sálvanos de las manos de este opresor, y haz bien conmigo por amor a tu misericordia. Y Yahweh escuchó a la voz de Sarai, y Yahweh envió a un ángel para liberar a Sarai de la mano de Faraón. Y el rey vino y se sentó delante de Sarai y he aquí un ángel de Yahweh estaba parado sobre ellos, y él apareció a Sarai y dijo a ella, no temas porque Yahweh ha oído tu oración. Y el rey se acercó a Sarai y dijo a ella, ¿qué es ese hombre para ti quien te trajo aquí? Y ella dijo, él es mi hermano. Y el rey dijo, nos corresponde a nosotros hacerlo grande. Elevarlo a él y hacer por él todo el bien que tú nos ordenarás, y en ese tiempo el rey mandó a Abraham plata y oro y piedras preciosas en abundancia, junto con reses, sirvientes y sirvientas, y el rey ordenó que Abraham fuera traído, y él se sentó en el patio de la casa del rey, y el rey exaltó a Abraham en esa noche. Y el rey se acercó para hablar con Sarai, y él alcanzó con su mano para tocarla, cuando el ángel lo golpeó fuertemente, y él estaba aterrorizado y se abstuvo de alcanzarla. Y cuando el rey vino cerca de Sarai, el ángel lo golpeó al piso, y actuó así con él toda la noche, y el rey estaba aterrorizado. Y el ángel aquella noche golpeó fuertemente a todos los sirvientes del rey.
y toda su casa, a causa de Sarai, y hubo gran lamentación esa noche entre la gente de la casa de Faraón. Y Faraón, viendo el mal que le cayó encima, dijo, seguramente por culpa de esta mujer me ha sucedido esta cosa, y él se removió a una distancia de ella y habló palabras placenteras a ella. Y el rey dijo a Sarai, dime, por favor, referente al hombre con el cual tú viniste aquí, y Sarai dijo, este hombre es mi esposo, y yo te dije a ti que él era mi hermano porque tenía temor, no fuera que lo pusieras a muerte por perversidad. Y el rey se mantuvo lejos de Sarai. Y las plagas del ángel cesaron de él y su casa, y Faraón supo que él fue golpeado por causa de Sarai, y el rey estaba grandemente asombrado por esto. Y en la mañana el rey llamó por Abraham y dijo a él, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué dijiste, ella es mi hermana, debido a eso yo la tomé para ser mi esposa, y esta pesada plaga ha por tanto caído sobre mí y mi casa? Ahora, por lo tanto, aquí está tu mujer, tómala y vete de nuestra tierra no sea que todos muramos por causa de ella. Y Faraón tomó más ganado, sirvientes y sirvientas, plata y oro, para dar a Abraham, y él le regresó a Sarai su esposa. Y el rey tomó una doncella que había nacido de sus concubinas. Y la dio a Sarai por sirvienta. Y el rey dijo a su hija, es mejor para ti mi hija que seas sirvienta en la casa de este hombre a que seas ama en mi casa, después que hemos contemplado el mal que nos cayó por causa de esta mujer. Y Abraham se levantó, y él y todo lo perteneciente a él salieron de Egipto, y Faraón ordenó a algunos de sus hombres acompañarlo y a todos los que fueron con él. Y Abraham regresó a la tierra de Canaán, al lugar donde había hecho el altar y donde al principio había plantado su tienda. Y Lot, el hijo de Harán, el hermano de Abraham, tenía una gran cantidad de ganado, manadas y rebaños y tiendas, porque Yahweh fue dadivoso con ellos por causa de Abraham. Y cuando Abraham estaba viviendo en la tierra, los pastores de Lot pelearon con los pastores de Abraham, porque su propiedad era muy grande para ellos permanecer juntos en la tierra, y la tierra no los podía sostener por causa de su ganado. Y cuando los pastores de Abraham fueron a pastar su rebaño, ellos no podían ir a los campos de la gente de la tierra, pero el ganado de los pastores de Lot lo hicieron de otra forma, porque ellos estaban apremiados para pastar en los campos de la gente de la tierra. Y la gente de la tierra vio esta ocurrencia diariamente, y ellos vinieron a Abraham y pelearon con él por causa de los pastores de Lot. Y Abraham dijo a Lot, ¿qué es esto que me estás haciendo, de hacerme despreciable a los habitantes de la tierra, y que tú ordenas a tus pastores pastar tu ganado en los campos de la gente de la tierra? ¿No sabes tú que yo soy un extranjero en esta tierra entre los hijos de Canaán, y por qué vas a hacerme esto a mí? Y Abraham peleaba diariamente con Lot por causa de esto, pero Lot no quería escuchar a Abraham, y él continuó haciendo lo mismo y los habitantes de la tierra vinieron y lo dijeron a Abraham. Y Abraham dijo a Lot, ¿por cuánto tiempo serás para mi piedra de tropiezo con los habitantes de la tierra? Ahora, te suplico, que no haya más peleas entre nosotros, porque somos parientes. Pero yo pido que te separes de mí, ve y escoge un lugar donde puedas vivir con tu ganado y todo lo perteneciente a ti, pero mantente a distancia de mí, tú y tu casa. Y no temas en irte de mí, porque si cualquiera te hace un daño a ti, me deja saber y yo vengaré tu causa de él, solo remuévete de mí. Y cuando Abraham había hablado todas esas palabras a Lot, entonces Lot se levantó y alzó sus ojos hacia las planicies de Jordán. Y cuando él vio que todo este lugar estaba bien abastecido con agua, y bueno para el hombre como también para pastizales para ganado. Y Lot se fue de Abraham hacia ese lugar, entonces él allí plantó su tienda y vivió en Sodoma, y ellos fueron separados uno del otro. Y Abraham vivió en las planicies de Mamre, cual es Hebrón, y él plantó su tienda allí, y Abraham permaneció en ese lugar por muchos años. Capítulo 16. La guerra de Abraham con los reyes de Sodoma y Gomorra. En ese tiempo que Dorlaomer rey de Elam envió a los reyes vecinos, a Nimrod, rey de Sinar, quien estaba entonces bajo su poder, y a Taid el rey de Goim, y a Ariok rey de Elazar, con quienes él había hecho pacto, diciendo, vengan a mí a asistirme para que podamos derribar a todos los pueblos de Sodoma y sus habitantes porque ellos se han rebelado contra mí esos 13 años. Y todos esos 4 reyes subieron con sus campamentos, alrededor de 800,000 hombres, y ellos fueron como estaban, y golpearon a todos los hombres que encontraron en su camino.
Y los 5 reyes de Sodoma y Gomorra, Sinab rey de Admán, Chemeber rey de Zaboyim, Bera rey de Sodoma, Birsa rey de Gomorra, y Bela rey de Tsoar, fueron a encontrarse con ellos. Ellos todos se reunieron en el valle de Sittim. Y esos 9 reyes hicieron la guerra en el valle de Sittim, y los reyes de Sodoma y Gomorra fueron golpeados delante de los reyes de Elam. Y el valle de Sittim estaba lleno de pozos de cal, y los reyes de Elam persiguieron a los reyes de Sodoma, y los reyes de Sodoma con todos sus campamentos cayeron en los pozos de cal. Y todos los que quedaron fueron a las montañas para seguridad, y los 4 reyes de Elam vinieron tras ellos y los persiguieron hasta las puertas de Sodoma, y se llevaron todo lo que había en Sodoma. Ellos saquearon todas las ciudades de Sodoma y Gomorra, y ellos también tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, y su propiedad, y ellos saquearon todos los bienes de las ciudades de Sodoma, y se fueron. Y Unic el sirviente de Abraham, quien estuvo en la batalla, vio esto, y le dijo a Abraham todo lo que los reyes habían hecho a las ciudades de Sodoma, y Lot fue tomado cautivo por ellos. Y Abraham oyó esto y él se levantó con 318 hombres que estaban con él. Y él esa noche persiguió a los reyes y los golpeó, y ellos todos cayeron delante de Abraham y sus hombres, y no quedó uno excepto los 4 reyes que huyeron, y ellos fueron cada uno por su camino. Y Abraham recuperó toda la propiedad de Sodoma, y él también recuperó a Lot y su propiedad, sus esposas y pequeños y todo lo perteneciente a él, así que a Lot no le faltaba nada. Y cuando él regresó de derribar a esos reyes, él y sus hombres pasaron por el valle de Sittim donde los reyes habían hecho la guerra juntos. Y Bera rey de Sodoma y el resto de los hombres que estaban con él, salieron de los pozos de cal donde habían caído, para encontrarse con Abraham y sus hombres. Y Melquisedec rey de Jerusalén, salió con sus hombres para encontrarse con Abraham y su gente, con pan y vino, y ellos permanecieron juntos en el valle de Melech. Y Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham le dio 1/10 parte de todo lo que había traído del botín de sus enemigos, porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y los reyes de Sodoma y Gomorra que estaban allí, con sus sirvientes, se acercaron a Abraham y le suplicaron que les regresara a sus sirvientes que él había hecho cautivos, y que se quedara para sí con toda la propiedad. Y Abraham respondió a los reyes de Sodoma, diciendo, como Yahweh vive quien creó el cielo y la tierra, y quien redimió mi alma de la aflicción, y quien me liberó este día de mis enemigos, y los entregó en mi mano, yo no tomaré nada que pertenezca a ustedes, para que no se puedan jactar mañana, diciendo, Abraham se hizo rico de nuestra propiedad que él guardó. Porque Yahweh mi Dios Todopoderoso en quien yo confío me dijo, no te faltará nada porque yo bendeciré todas las obras de tus manos. Y ahora, he aquí está todo lo que pertenece a ustedes, tómenlo y váyanse. Como Yahweh vive yo no tomaré de ustedes desde un alma viviente hasta un cordón de zapato exceptuando la comida de aquellos que salieron conmigo a la batalla. Como también las porciones de los hombres que fueron conmigo, Anar, Ascol y Mamre, ellos y sus hombres, como también aquellos que permanecieron para vigilar el equipaje, ellos tomarán su porción del botín. Y los reyes de Sodoma le dieron a Abraham de acuerdo a lo que él había dicho, y ellos lo presionaron para que tomara lo que él escogiera, pero él no quiso hacerlo. Y él despidió a los reyes de Sodoma y el remanente de sus hombres, y él les dio órdenes acerca de Lot, y ellos fueron a sus respectivos lugares. Y Lot, el hijo de su hermano, él también lo despidió con su propiedad, y fue con ellos, y Lot regresó a su hogar, a Sodoma, y Abraham y su gente regresaron a su hogar en las planicies de Mamre, cual es Hebrón. Y en ese tiempo Yahweh de nuevo se apareció a Abraham en Hebrón, y dijo a él, no temas, porque yo no te abandonaré, hasta que te haya multiplicado, y bendecido y hecho tu semilla como las estrellas del cielo, cuales no pueden ser medidas ni contadas. Y yo daré a tu semilla todas estas tierras que tú ves con tus ojos, a ellos yo daré como herencia para siempre, solo sé fuerte y no temas, camina delante de mí y sé perfecto. Y en el año 78 de la vida de Abraham, en el año que Eru el hijo de Peleg murió. Y todos los días de Eru fueron 239 años, y él murió. Y Sarai, la hija de Harán, la esposa de Abraham, aún era estéril en esos días, ella no dio a Abraham ni hijo o hija. Y cuando ella vio que ella no estaba teniendo ningún hijo, ella tomó a su sirvienta Agar, quien Faraón le había dado, y ella se la dio a Abraham por esposa. Porque Agar aprendió todas las sendas de Sarai,
puesto que Saraí la había enseñado, ella no estaba, de ninguna manera, deficiente en seguir sus buenas sendas. Y Saraí dijo a Abraham, He aquí, aquí está mi sirvienta Agar, ve a ella para que ella pueda dar a luz sobre mis rodillas, para que yo también pueda obtener hijos por medio de ella. Y al término de 10 años de vivir Abraham en Canaán. ¿Cuál es el año 85 de la vida de Abraham? Saraí le dio a Agar para él. Y Abraham escuchó a la voz de su esposa Saraí, y él tomó su sirvienta y Abraham vino a ella y ella fue preñada. Y cuando Agar vio que ella estaba preñada ella se regocijó grandemente, y su ama fue despreciada en sus ojos, y ella se dijo dentro de ella, Esto solo puede ser que yo soy mejor delante del Todopoderoso que Saraí mi ama, porque todos los días que mi ama ha estado con mi señor, ella no concibió, pero a mí Yahweh ha causado en tan corto tiempo que concibiera por él. Y cuando Saraí vio que Agar había sido preñada por Abraham, Saraí tuvo celos de su sirvienta, y dijo dentro de ella, Esto es segaramente no más que ella es mejor de lo que soy yo. Y Saraí dijo a Abraham, Mi mal esté sobre ti, porque en el tiempo que tú oraste a Yahweh por hijos, ¿por qué no oraste por causa mía, que Yahweh me diera semilla de ti? Y cuando yo hablo a Agar en tu presencia, ella desprecia mis palabras, porque ella está preñada, y tú no dices nada a ella, que Yahweh juzgue entre tú y yo por lo que tú me has hecho a mí. Y Abraham dijo a Saraí, He aquí, tu sirvienta está en tus manos, haz a ella como parezca bueno a tus ojos, y Saraí la afligió, y Agar huyó de ella al desierto. El ángel de Yahweh la encontró en su lugar a donde había huido, y él dijo a ella, No temas, porque yo multiplicaré tu semilla, y tú tendrás un hijo y tú le llamarás su nombre Ismael, ahora, entonces regresa a tu ama Saraí, y sométete bajo sus manos, y Agar llamó al lugar de ese pozo Beer Lahai Roi, está entre Kedesh y el desierto de Ber. Y Agar en ese tiempo regresó a la casa de su amo, y al término de los días Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó su nombre Ismael, y Abraham era de 86 años de edad cuando él le fue nacido. Capítulo 17. Guerra entre Tubal y Kittim. Y en esos días, en el año 91 de la vida de Abraham, los hijos de Kittim hicieron la guerra con los hijos de Tubal. Pues cuando Yahweh había dispersado a los hijos de los hombres por la faz de la tierra, los hijos de Kittim fueron y se asentaron en las planicies de Canopia, y ellos edificaron ciudades y vivieron junto al río Tibreo. Y los hijos de Tubal vivían en Tuscana, y sus asentamientos llegaban al río Tibreu, y los hijos de Tubal edificaron una ciudad en Tuscana, y llamaron el nombre de la ciudad Sabina, como el nombre de Sabina hijo de Tubal su padre, y ellos vivieron allí hasta este día. Y fue en ese tiempo que los hijos de Kittim hicieron la guerra con los hijos de Tubal, y los hijos de Tubal fueron golpeados delante de los hijos de Kittim, y los hijos de Kittim hicieron caer 370 hombres de los hijos de Tubal. Y en ese tiempo los hijos de Tubal juraron a los hijos de Kittim, diciendo, Ustedes no se casarán entre nosotros, y ningún hombre dará a su hija a ninguno de los hijos de Kittim. Porque las hijas de Tubal eran en esos días hermosas, porque ninguna mujer era encontrada en toda la tierra tan hermosa como las hijas de Tubal. Y todos los que se deleitaban en la belleza de las hijas de Tubal las tomaban por esposas, y los hijos de los hombres, reyes y príncipes, que grandemente se deleitaban en la belleza de las mujeres, tomaron esposas en esos días de las hijas de Tubal. Y al término de 3 años después que los hijos de Tubal habían jurado a los hijos de Kittim no darles sus hijas por esposas, cerca de 20 hombres de los hijos de Kittim fueron a tomar algunas de las hijas de Tubal, pero no encontraron ninguna. Porque los hijos de Tubal cumplieron su juramento de no casarse entre ellos, y ellos no romperían su juramento. Y en los días de la cosecha los hijos de Tubal fueron a los campos a recoger sus cosechas, cuando los hombres jóvenes de Kittim se reunieron y fueron a la ciudad de Sabina, cada hombre tomó una joven de los hijos de Tubal. Y ellos vinieron a sus ciudades. Y los hijos de Tubal oyeron de esto y fueron a hacer la guerra con ellos, y no pudieron prevalecer sobre ellos, porque la montaña era extremadamente alta para ellos, y cuando ellos vieron que no podían prevalecer, ellos regresaron a su tierra. Y en el transcurso del año los hijos de Tubal fueron y contrataron 10,000 hombres de las ciudades que estaban cerca de ellos, y ellos fueron a la guerra con los hijos de Kittim. Y los hijos de Tubal fueron a la guerra con los hijos de Kittim para afligirlos.
Y en este enfrentamiento los hijos de Tubal prevalecieron sobre los hijos de Kittim, y los hijos de Kittim viendo que estaba grandemente afligidos, alzaron los hijos que habían tenido con las hijas de Tubal, sobre el muro que había sido edificado, para que estuvieran en los ojos de los hijos de Tubal. Y los hijos de Kittim les dijeron a ellos, ustedes han venido a hacer la guerra con sus propios hijos e hijas, y no hemos sido considerados su propia carne y huesos desde ese tiempo hasta ahora. Y cuando los hijos de Tubal oyeron esto, ellos cesaron de hacer la guerra contra los hijos de Kittim, y ellos se fueron. Y ellos regresaron a sus ciudades, y los hijos de Kittim en ese tiempo se reunieron y edificaron 2 ciudades junto al mar. Y ellos llamaron a una Purtu y a la otra Arisa. Y Abraham el hijo de Taré era entonces de 99 años de edad. Y en ese tiempo Yahweh se le apareció a él y él dijo, yo haré mi pacto entre tú y yo grandemente multiplicaré tu semilla, y este es el pacto que haré entre tú y yo, que todo niño varón sea circuncidado, tú y tu semilla después de ti. A los 8 días serás circuncidado, y este pacto estará en tu carne como pacto eterno. Y ahora, por lo tanto, tu nombre no será llamado más Abraham, sino Abraham, y tu esposa ya no será llamada más Sarai sino Sara. Porque yo los bendeciré a ambos, y yo multiplicaré su semilla después de ustedes para que ustedes se conviertan en una gran nación. Y reyes vendrán de ustedes. Capítulo 18. La infamia de Edad en Sodoma. Y Abraham se levantó e hizo todo lo que Yahweh le había ordenado, él tomó los hombres de su casa y aquellos comprados con su dinero, y los circuncidó como Yahweh le había ordenado a él. Y no quedó uno a quien él no circuncidó, y Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados en la carne de su prepucio. 13 años de edad tenía Ismael cuando él fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y al tercer día Abraham salió de su tienda para disfrutar el calor del sol, durante el dolor de su carne. Y Yahweh se le apareció a él en las planicies de Mamre, y envió a 3 de sus ángeles ministradores a visitarlo, y él estaba sentado a la puerta de su tienda, y él alzó sus ojos y vio, y he aquí, 3 hombres estaban viniendo a la distancia, y él se levantó y corrió a recibirlos, y él se inclinó a ellos y los trajo dentro de su casa. Y él dijo a ellos, si he encontrado favor a sus ojos vengan a comer un bocado de pan, y él los presionó, y ellos fueron y él les dio agua para lavar sus pies, y él los situó bajo un árbol a la puerta de su tienda. Y Abraham corrió y tomó un becerro, tierno y bueno, y él se apresuró a matarlo, y lo dio a su sirviente Eliezer para prepararlo. Y Abraham vino a Sara dentro de la tienda, y él le dijo a ella, rápido haz 3 medidas de harina fina, amásalas y haz tortas para cubrir la olla que contiene la carne, y ella lo hizo así. Y Abraham se apresuró y trajo delante de ellos mantequilla y leche, carne y vino, y los dio a ellos para comer antes que la carne del becerro estuviera suficientemente cocida, y ellos sí comieron. Y cuando ellos habían terminado de comer, uno de ellos le dijo a él, yo regresaré a ti de acuerdo al tiempo de la vida, y Sara tu esposa tendrá un hijo. Y los hombres después salieron y fueron por su camino, a los lugares a los cuales fueron enviados. En aquellos días la gente de Sodoma y Gomorra y de todas las 5 ciudades eran extremadamente perversos y pecadores delante de Yahweh, y ellos provocaron a Yahweh con sus abominaciones, y ellos se fortalecieron en envejecer en abominación y desdeñosamente delante de Yahweh, y sus perversidades y transgresiones eran en aquellos días grandes delante de Yahweh. Y ellos tenían en su tierra un valle muy extenso, cerca de la caminata de mediodía, y en él había grandes fuentes de agua, y grandes pastizales rodeando el agua. Y la gente de Sodoma y Gomorra iban allí 4 veces al año, con sus esposas e hijos y todo lo que pertenecía a ellos. Y ellos se regocijaban allí con cantos y danzas. Y en el tiempo de regocijo ellos todos se levantaban y agarraban las esposas de sus vecinos, y algunos, las hijas vírgenes de sus vecinos, y ellos lo disfrutaban, y cada hombre veía a su esposa e hija en las manos de su vecino, y no decían ni una palabra. Y ellos hacían así desde la mañana hasta la noche, y después regresaban a casa cada hombre a su casa y cada mujer a su tienda, así ellos siempre hacían 4 veces al año. También cuando un extraño venía a sus ciudades y traía bienes que él había comprado con la ilusión de deshacerse de estos, la gente de esas ciudades se reunía, hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes. E iban al hombre y le quitaban los bienes a la fuerza,
dando un poco a cada hombre hasta que se terminaran todos los bienes del dueño cuales él había traído a la tierra. Y el dueño de los bienes peleaba con ellos, diciendo, ¿qué es esta obra que ustedes me han hecho a mí? Entonces ellos se acercaban a él uno por uno, y cada uno le mostraba lo poco que él había cogido, y lo hostigaba, diciendo, yo solo cogí un poco cual tú me diste, y cuando él oyó esto de todos ellos, él se levantaba y se iba de ellos en tristeza y amargura de alma, cuando ellos se levantaban e iban tras él, y lo echaban de la ciudad con gran ruido y tumulto. Y había un hombre del país de Elam, quien estaba pausadamente yendo por el camino, sentado sobre su asno, quien llevaba un manto de muchos colores, y el manto estaba atado con una cuerda sobre el asno. Y el hombre estaba en su viaje pasando por la calle de Sodoma cuando el sol se ponía en el anochecer, y él permaneció allí para quedarse durante la noche, pero nadie lo permitía dentro de su casa, y en ese tiempo había un hombre perverso y malhechor en Sodoma, uno habilidoso en hacer el mal, y su nombre era Edad. Y él levantó sus ojos y vio al viajante en la calle de la ciudad, y vino a él, diciendo, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y el hombre le dijo, yo estoy viajando de Hebrón a Elam a donde pertenezco, y mientras pasaba el sol se puso y nadie me ofreció entrar en su casa, a pesar que yo tenía pan y agua y paja y forraje para mi asno, y no me falta nada. Y Edad respondió y dijo a él, todo lo que quieras será proveído por mí, pero en la calle no te quedarás esta noche. Y Edad lo trajo a su casa, y él quitó el manto del asno con la cuerda, y los trajo dentro de su casa, y él dio al asno paja y forraje mientras el viajante comía y bebía en la casa de Edad, y se quedó ahí esa noche. Y en la mañana el viajante se levantó temprano para seguir su viaje, cuando Edad le dijo a él, espera, conforta tu corazón con un bocado de pan. Y después te vas, y el hombre así lo hizo, y permaneció con él, y ellos ambos comieron y bebieron durante el día, cuando el hombre se levantó para irse. Y Edad dijo a él, he aquí, ahora el día está declinando, tú mejor te quedas toda la noche para que tu corazón se conforte, y lo presionó, así que se quedó toda la noche, y en el segundo día él se levantó temprano para irse, cuando Edad lo presionó, diciendo, conforta tu corazón con un bocado de pan y después te vas, y permaneció y comió y bebió con él también el segundo día, y el hombre se levantó para continuar su viaje. Y Edad le dijo, ahora el día está declinando, permanece conmigo para confortar tu corazón. Y en la mañana levántate temprano y vas por tu camino. Y el hombre no se quiso quedar, sino se levantó y ensilló su asno, y mientras él estaba ensillando su asno la esposa de Edad le dijo a su esposo, he aquí, este hombre ha permanecido con nosotros por 2 días comiendo y bebiendo y no nos ha dado nada, ¿y ahora se irá de nosotros sin darnos nada? Y Edad le dijo a ella, estad callada. Y el hombre ensilló su asno para irse, y le dijo a Edad que le diera la cuerda y el manto para atarlo al asno. Y Edad dijo, ¿qué dices tú? Y él le dijo, que tú mi señor me darás la cuerda y el manto hecho de muchos colores. ¿Cuál tú escondiste contigo dentro de la casa para cuidarlo? Y Edad respondió al hombre, diciendo, esta es la interpretación de tu sueño, la cuerda que tuviste, significa que tu vida será extendida como la cuerda, y habiendo visto al manto colorido con muchos colores, significa que tendrás un huerto en el cual plantarás árboles de todos los frutos. Y el viajante respondió, diciendo, no así mi señor, porque yo estaba despierto cuando yo te di la cuerda también un manto tejido de muchos colores, cual tú quitaste del asno y guardaste para mí, y Edad le respondió, diciendo, ciertamente yo te he dicho la interpretación de tu sueño y es un buen sueño, y esta es la interpretación de ello. Ahora, los hijos de los hombres me dan 4 piezas de plata, que es lo que yo cobro por interpretar sueños, y de ti solo requiero 3 piezas. Y el hombre fue provocado a las palabras de Edad, y él gritó amargamente, y él trajo a Edad a Serac el juez de Sodoma. Y el hombre expuso su caso delante de Serac el juez, cuando Edad respondió, diciendo, no es así, pero el asunto está firme, y el juez dijo al viajante, este hombre Edad te dice la verdad, porque él es afamado en las ciudades por correcta interpretación de sueños. Y el hombre gritó a la palabra del juez, y dijo, no es así, mi señor, porque fue en el día que yo le di a él la cuerda y el manto que estaban sobre el asno, para poderlos guardar en su casa, y ellos ambos disputaron delante del juez, uno diciendo, así fue el asunto, y el otro declarando de otra forma. Y Edad dijo al hombre,
dame 4 piezas de plata que yo cobro por mi interpretación de sueños, y no haré ningún descuento, y dame los gastos de las 4 comidas que tú sí comiste en mi casa. Y el hombre dijo a Edad, ciertamente yo pagaré por lo que comí en tu casa, solo dame la cuerda y manto que tú sí escondiste en tu casa. Y Edad respondió delante del juez y él dijo al hombre, ¿no te dije la interpretación de tu sueño? La cuerda significa que tus días serán prolongados como una cuerda, y el manto, que tú tendrás un huerto donde plantarás todo tipo de árboles frutales. Esta es la correcta interpretación de tu sueño, ahora dame 4 piezas de plata que yo requiero como compensación, porque no te haré a ti ninguna rebaja. Y el hombre gritó a las palabras de Edad y ambos pelearon delante del juez, y el juez dio órdenes a sus sirvientes, quienes los echaron rudamente de la casa. Y ellos se fueron del juez peleando, cuando la gente de Sodoma los oyeron, y ellos se reunieron alrededor de ellos, y ellos exclamaron contra el extraño, y ellos lo echaron rudamente de la ciudad. Y el hombre continuó su viaje sobre su asno con amargura de alma, llorando y sollozando. Y mientras él iba de camino, él lloró por lo que le había sucedido a él en la corrupta ciudad de Sodoma.